Nada, en realidad es reafirmar una vez más lo que has dicho, la importancia de la movilización y ver esa dualidad que estamos teniendo hoy precisamente en nuestro debate, que hay una cosa que nos tenemos que felicitar. Yo digo para que no lo veamos todo tan negativo y sobre todo para que parezca que estas cosas no sirven para nada. Yo creo que afortunadamente los derechos de las mujeres han avanzado enormemente en los últimos 20 años. De vez en cuando se ven, cuando das vuelta atrás en determinadas lecturas, pues que hace 20 años las mujeres no podían comprarse ellas mismas, si estaban casadas tenían que tener autorización del marido. Y ha habido en el mundo empresarial un gran avance de la participación de las mujeres en los puestos directivos. Uno de los temas de la brecha de género es que parece que las mujeres entraban a una empresa y como muchos se quedaban de secretarias, ¿no? De ahí no avanzaban, y yo creo que eso está cambiando y eso hay que felicitarnos, y eso ha sido gracias a las enormes movilizaciones que han hecho las mujeres, no solo el 8 de marzo, sino que ha sido, diría, permanentemente, y esa toma de conciencia personal de ellos. Entonces, mientras que debemos de felicitarnos de esa mejora, siempre hay cosas por hacer, evidentemente, y siempre quedan zonas de la población donde ese tema todavía no se produce, donde sigue habiendo discriminación entre la visión del papel de la mujer y del hombre, pero yo creo que debemos de felicitarnos todos y sobre todo las mujeres de ese avance que se ha producido gracias a las movilizaciones y no por concesión gratuita de los poderes públicos. Asimismo, yo creo que también debemos de felicitarnos de la consolidación. Ya dije cuando la primera vez que se rechazó el proceso ómnibus, bueno, yo creo que todos lo teníamos claro, que el PP no se iba a atrever a congelar las pensiones o a hacer aquello que se amenazaba de que en febrero volvían a bajarnos las pensiones, porque yo creo que es un tema también, gracias a nuestras movilizaciones, por eso no lo veamos todo negativo, el tema de las pensiones está bastante consolidado. Es verdad que se puede retroceder, porque siempre nos puede llegar un Milei o siempre nos puede llegar un de estos del el papá americano este, que joda la cosa, pero yo creo que afortunadamente esto está mejorando. Y desgraciadamente en el tema de la sanidad estamos retrocediendo, porque así como la ciencia médica está avanzando enormemente en inventar cada vez medicamentos mejores, en tener técnicas quirúrgicas mejores, sin embargo luego, por la inversión que tú has dicho en la sanidad privada, por el recorte de medios, por el no aplicar o mejorar el personal en los hospitales, estamos retrocediendo en los plazos en los que te van a atender, y cuando siempre dicen, oiga, esto hay que cogerlo a tiempo, te lo cogen a tiempo, pues si te dan 2 años para una consulta con el especialista, a poco tiempo se va a coger. Y por lo tanto yo creo que efectivamente es importante esa movilización. Yo creo que ya a nivel doméstico nuestro, yo creo que 50 euros son pocos, que si tenemos 100, yo daría más de 50, daría 100, y sobre todo haría una cosa el lunes que viene, y es antes de que José pase con la hucha, decir, compañeros, todo lo que hoy recaudemos en la hucha, vamos a aportarlo a ese fondo para apoyar el tema este de la sanidad, con lo cual cada uno de nosotros intentaremos dejar un poquito más de lo habitual, nada más. ¿Alguien más? Hola, buenos días a todos. Aunque yo creo que Ildefonso ha dejado todo bastante claro, pero sí quizá hacer más hincapié, no en esa parte económica que está clarísima, que los que vamos a salir perdiendo son los ciudadanos de los distintos países, porque o bien cobran más impuestos o bien recortan servicios, incluso las dos cosas, subirán impuestos y recortarán servicios. Pero a mí me parece tan grave como esa situación, que podría ser llevadera, este espíritu de guerra que, como bien también ha dicho, nos intentan meter. Es decir, estamos en una dinámica donde la solución de los problemas es armarse, 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 y no, como tú has acabado diciendo, la cooperación. Ahora la disculpa es que tenemos que defendernos de Rusia. En primer lugar, yo, aunque parezca una tontería, diría que quien tendremos que defendernos serían de los Estados Unidos con sus acciones vandálicas en el mundo del Internet, en el mundo de la economía con esas tasas que quieren poner a nuestros productos, en el mundo del lavado de coco y de su imperio. Pero bueno, dejemos eso a un lado y hablemos de Rusia. Rusia no tiene ninguna voluntad ni tiene ninguna capacidad, además, de atacar a Europa en la manera en que ellos plantean que se vaya a hacer.
De hecho, una de las pruebas es que ha sido incapaz de vencer a Ucrania en los primeros momentos de la guerra, es decir, se estancó enseguida. También se estancó porque tampoco era su intención invadir Ucrania entera, sino simplemente las zonas que estaban bajo la influencia de los rusoparlantes, que es la zona del Donbass, Crimea, etcétera. Pero que no, Rusia nunca ha tenido el mismo interés expansionista que ha tenido Estados Unidos y la OTAN. De hecho, yo tengo aquí, pero bueno, no sé si se lee bien, que ha habido diversos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un montón de acuerdos, incluso cuando se disolvió la Unión Soviética, de que la OTAN en ningún momento intentaría aproximarse hacia el este, es decir, hacia las fronteras rusas. Pues bien, en este momento tenemos en la OTAN, perdonad que os digo alguno, vamos, no sé, un momento, tenemos en la OTAN a países como Rumanía, como Bulgaria, como Eslovenia, como Estonia, como Letonia, estos los últimos incluso en un momento partes de la Unión Soviética, como Albania, Montenegro, Finlandia. Es decir, hemos rodeado a Rusia, mientras que Estados Unidos no está rodeado por ningún enemigo potencial, que México no es un enemigo de Estados Unidos ni Canadá. Hemos rodeado a Rusia de naciones todas pertenecientes a la OTAN. Y lo que se ha pactado 50 veces y Estados Unidos ha incumplido sistemáticamente es el no hacer bases de la OTAN, no meter bases de la OTAN en territorio ucraniano. Y uno de los motivos del ataque de la Unión Soviética a Ucrania es que había datos ciertos de que la CIA tenía bases militares y bases de espionaje, con elementos de espionaje en la frontera de Ucrania con la Unión Soviética. Por lo tanto, yo no veo ningún peligro de que Rusia vaya a atacar Europa, ni mucho menos. Pero es la excusa que tienen para producir esa escalada armamentista que es el espíritu del triunfo de la guerra sobre la paz. Yo creo que, como muy bien has dicho, la mejor seguridad que podría tener Europa, incluso para combatir el enemigo interno de la extrema derecha, sería más derechos sociales, más negociar. Europa es la gran perdedora de la guerra de Ucrania, ojo, después de Ucrania, después de todos los muertos ucranianos y todo el sacrificio que hay. Pero es la gran perdedora, hemos perdido económicamente. Alemania está atravesando una crisis por no poder comprar el gas a Rusia, que se lo compra al final, pero de manera indirecta con intermediarios y más caro, y todas esas cosas. Es decir, Europa está siendo la gran perdedora. Tendríamos que restablecer otra vez las relaciones comerciales con Rusia, además de forzar la paz, forzar unas negociaciones de paz, que si veis realmente los datos que están ahí, lo que pasa es que se ocultan por las grandes cadenas de televisión. Estados Unidos ha impedido sistemáticamente cualquier acuerdo de Ucrania con Rusia, y ahora llega Donald Trump y quiere tener la victoria, es decir, yo soy el que negocio con Rusia, yo soy el que voy a forzar la paz, ¿no? En definitiva, tenemos que salir, efectivamente vamos a tener que hacer también los partes, una plataforma por la paz o como sea, porque cada vez es más necesario que la ciudadanía, como pasó cuando la guerra de Irak, se movilice por la paz. Es desde luego de ningún recibo los gastos que quieren incrementar, y además esos gastos tenemos un peligro con ellos, además de ese espíritu militarista que quieren implantar en la ciudadanía por miedos a algo que no existe, como es la posible invasión de Rusia, posible ataque de Rusia. Imaginaros esas armas, esas inversiones militares en manos de Orbán o en manos de Vox aquí, pues las utilizarían para el enemigo interior, para crear espías que nos vigilasen a todos y la represión dentro de cada país, y no realmente para luchar contra un inexistente, en mi modo de ver, enemigo externo. Muy bien, muchas gracias, muy buen análisis.